Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya martes, no quiero equivocarme, 11 de abril. Y tengo varias cosas que contarles antes de pasar a nuestra próxima entrevistada. Hoy comienza la aplicabilidad de esta solicitud que ha hecho el fiscal nacional Ángel Valencia, que primero la hizo a los fiscales de la región metropolitana y ahora va a ser extensiva a todo el país, que tiene que ver con que frente a la comisión de un delito, una persona extranjera detenida que no tenga su documentación de identificación tendrá que pasar, o sea, pedirán al tribunal, porque eso lo determina obviamente un juez, pero solicitarán al tribunal respectivo la prisión preventiva. Esto ha generado bastantes controversias respecto de la efectividad que tiene la medida. Sin embargo, desde la Fiscalía se dice lo siguiente: el 25% de las personas que pasan a control de detención son extranjeras, y de ese 25%, la mitad, el 50%, no tiene identificación. Y lo que ha dicho la Fiscalía Nacional es que esto genera enormes dificultades, pero entre otras, y la más importante, poder efectivamente llevar a juicio a una persona que ha cometido un delito. Todo esto, por supuesto, agravado por el clima de seguridad que vive el país, de inseguridad más bien, que vive el país, y con todas las implicancias que ha tenido la muerte de 3 carabineros en menos de un mes. Vamos a estar conversando sobre los detalles que tiene esto. Solamente plantearles que se ponía como ejemplo lo que había pasado este fin de semana en Curacaví con la detención de una persona, de un ciudadano boliviano que iba manejando su vehículo y no tenía licencia de conducir. A mí este tema me produce cierto ruido porque hasta donde uno entiende, una persona que no tiene licencia de conducir, eso es una falta gravísima, pero no es un delito. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Se le solicitó, de acuerdo a la información que trae hoy día la tercera, se solicitó, al tribunal respectivo la prisión preventiva, pero esto fue desechado por el juez en cuestión. ¿Por qué? Porque era una medida demasiado gravosa para las circunstancias. Otro tema que va a ocurrir hoy día, y es que el gobierno va a ingresar un proyecto para normar lo que se llama la ley de reglas del uso de la fuerza para las policías, lo que tiene muchas implicancias también, y también de eso vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Quiero pasar entonces a contarles que evidentemente la senadora de la Democracia Cristiana, Jasna Proboste, ha tenido una participación importante, ¿no? Particularmente en lo que ha sido la tramitación de la ley Naín Retamal, pero también nos viene a contar respecto de otro tema muy importante, y es los principales puntos que tiene la decisión del gobierno y también, por cierto, de la misma senadora que ha impulsado esta legislación para generar mayores niveles de inclusión a las personas que están dentro del espectro autista. Vamos entonces a saludar a esta hora a la senadora Jasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días, un gusto de poder escucharla y verla acá. Gracias, senadora, y gracias por estar con nosotros. Senadora, quiero partir preguntándole por esto que estábamos comentando, porque comienza a aplicarse entonces esta medida solicitada por el fiscal nacional. ¿Qué le parece a usted esta decisión de la Fiscalía? No, mire, el día jueves, cuando conocimos que esta decisión de la Fiscalía, tras el encuentro con la Asociación de Fiscales de la Región Metropolitana, se iba a materializar, hoy día hemos conocido que ese instructivo se ha hecho a nivel nacional. Pero creo que, Mirna, tú lo explicaste muy bien en la nota introductoria. Esto es respecto de aquellos que se encuentran, que son detenidos en flagrancia por la comisión de un delito. Entonces, mire, yo sigo pensando en que la migración es un derecho humano y por lo tanto quiero en esto hacer la distinción. Sin embargo, cada país, y en eso yo respaldo las decisiones, tienen que establecer sus propias reglas. Y nosotros no estamos en condiciones, y creo que este es un mensaje muy claro para decir que aquellas personas que, habiendo cometido delitos en su país de origen,
o delitos en nuestro país no tienen espacio en nuestra tierra. De acuerdo. Ahora, yo por eso le decía, senadora, que hacía el distingo con respecto a esta información de una persona conduciendo un vehículo, porque claro, esto podía pensarse que entonces va mañana pasando una persona cualquiera por la calle, un carabinero le pide la identificación, no la tiene y vamos a pasarla a prisión, o sea, le vamos a solicitar el fiscal respectivo prisión preventiva. Eso va generando también otro tipo de consecuencias, ¿no es cierto? De todas maneras, fíjese que cuando uno analiza las encuestas, el rechazo a la inmigración va tomando cada vez más fuerza por parte de los encuestados. Y quisiera preguntarle también respecto de su región y respecto de lo que pasa en el norte. ¿Qué cree usted que qué alcances puede tener esto, ¿no? Entendiendo que en el grueso del número, la mayor parte de los delitos, por cierto, son cometidos por chilenos, pero la participación de extranjeros en delitos muy violentos también es un factor que hay que considerar. Bueno, mire, nosotros lo hemos dicho, Mirna, no ahora a propósito de estas circunstancias, sino usted puede revisar nuestras propias declaraciones del año 2021 en sesiones especiales del Senado. Y luego yo vivo y represento a la región de Atacama, pero nuestro partido, la Democracia Cristiana, no tiene representación en el norte del país, y razón por la cual estuve en esa oportunidad en distintas regiones del norte de Chile. Me tocó, de hecho, ese año 2021 acompañar la instalación del primer gobernador de Arica Parinacota y juntarme con alcaldes del norte, de Iquique, de Alto Hospicio, y lo señalábamos en esa oportunidad. Esta era una nueva zona de sacrificio. El gobierno en ese momento dejó absolutamente abandonado el trabajo migratorio. No lo digo solo en la protección de nuestra frontera, sino también de lo que ocurría en esas comunas, en donde bastaba recorrerlas para ver cómo las plazas, las playas estaban absolutamente tomadas. ¿De qué año estamos hablando, senadora? Disculpe. Año 2021, sesión especial del Senado, lo dijimos públicamente. O sea, bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Claro, porque además recordemos que, y creo, Mirna, en esto que es bien importante para no volver a repetir los errores. Creo que cuando se busca politizar estos problemas es muy complejo. A uno tiene viva la imagen del expresidente Piñera en Cúcuta invitando a los venezolanos a venir a Chile. Y cuando uno mira, no quiero en esto estigmatizar, pero aquí hay una relación bien compleja de la Comisión de Delitos Violentos con aquellas invitaciones, probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día nosotros, una de las lecciones aprendidas es que no es bueno politizar los problemas que hoy día son muy, muy profundos y muy dolorosos en nuestra sociedad. Pero ahí, para detenerme un segundito, un doble clic en lo que usted acaba de decir. Usted dice que hay una relación entre este llamado, o más bien en este apoyo, ¿no es cierto?, que da el presidente Sebastián Piñera. Creo que en este momento se abandonó una política de Estado y se buscó politizar un tema que era complejo. De acuerdo, pero de ahí a decir que por eso aumentaron los delitos violentos. Yo no olvido el llamado del presidente Piñera en Cúcuta a venir a los venezolanos a nuestro país, insisto, aprovechando una coyuntura política. Por eso creo que no es bueno el que hoy día elementos que son tan dolorosos para nuestra sociedad como lo es la seguridad, el que hoy día se busque politizar aquello. Ya, solo para precisar. Mirar más profundamente. Sí, solo para precisar ese punto. Lo que usted está diciendo es que al hacer este punto, ¿no es cierto?, a nivel regional, en Cúcuta, el presidente Piñera le abrió las puertas a la inmigración irregular. ¿Eso es lo que está diciendo? Lo que estoy diciendo es que, y estos son datos además públicos, que la mayor inmigración irregular ocurrió en el gobierno del presidente Piñera. Es el expresidente Piñera el que va a Cúcuta a invitar a venezolanos a venir a nuestro país. Y los datos no los digo yo, los datos son refrendados por el propio Ministerio del Interior, en donde ocurrió la mayor inmigración irregular en ese periodo. Pero mire, Mirna, hoy día nuestra principal preocupación es que la seguridad de las personas es un derecho fundamental. Y la obligación del Estado es asegurarlo. Y por eso, el que en el día de hoy, a mí me parece que, y lo dije al comienzo, la migración es un derecho humano, pero nuestro país
tiene la obligación de colocar las reglas respecto de quienes quiere que puedan hacer uso de este derecho en nuestro país. Y lo que a mí me parece que es muy importante, es sano, es de decir, mire, las personas que, habiendo cometido delitos y tienen órdenes pendientes en su país o que cometan delitos en nuestro país, no son bienvenidos. Senadora Proboste, fíjese que lo concreto y real es que siendo hoy día el tema de la seguridad el tema más importante, muchas veces hemos hablado nosotras, ¿se acuerdan en otras oportunidades? Que sin paz social no es posible la gobernabilidad y no es posible, en definitiva, que un país pueda crecer sanamente. Tema está decirlo, parece una obviedad, pero por Dios que es importante. Sin embargo, hoy día la batuta de la seguridad la tiene la oposición. El gobierno no logra tomar la agenda. ¿Qué cree usted que tiene que hacer el gobierno entonces? Sí, mire, yo creo que hoy día mi preocupación no es quién lleva la batuta en una u otra tema. Mi preocupación es que un derecho fundamental de las personas, que es vivir en paz y en tranquilidad, está siendo alterado. Y para eso, a mí me parece que bien que el gobierno esté anunciando que va a adelantar planes operativos en comunas de la región metropolitana. Pero en esto, Mirna, se necesita más. ¿Qué más? La región metropolitana no es Chile, ni tampoco tiene la exclusividad de las víctimas de violencia. Entonces, a mí me parece que más que aquí pensar en quién lleva la batuta, es cómo diseñamos y cómo actuamos adecuadamente frente a las expectativas que tiene la ciudadanía. Entonces, respecto de este anuncio en particular que hizo la semana pasada el gobierno, a mí me parece que desde el inicio los planes operativos tienen que tener un alcance nacional. En las comunas del norte no disponemos siquiera de sistemas modernos de control de identidad, de centrales de llamado. Yo vivo en Vallenar y allí el 133, cuando usted llama, no la contesta Senco. La contesta un carabinero que está en la guardia, que tiene que recibir la denuncia, que tiene que hacer el trámite administrativo y además contestar el teléfono. ¿Y para qué voy a hablar de otras precariedades? Ya, ¿no? pero eso tiene que ver con recursos entonces, senadora, porque este gobierno señala que nunca había tenido quizás carabineros en la historia de la democracia, hay tantos recursos como los que está teniendo hoy día, ¿no? Yo escuchaba el anuncio de los 1.500 millones de dólares y decía, ¿y cuándo irá a llegar la camioneta para la CIP de Carabineros de la provincia del Huasco? O sea, ¿qué pasa? ¿Las regiones siguen siendo de ciudadanos de segunda categoría, dice usted? Y quedó sin funcionar desde los aluviones del interior del valle. Entonces, cuando uno dice, mire, la CIP es fundamental en la investigación y en el apoyo al Ministerio Público para la investigación de la comisión de delitos. Y hoy día enfrentan esas dificultades, donde los funcionarios de Carabineros tienen que usar sus vehículos propios para poder hacer estas actividades. Entonces, por eso yo creo que hoy día nuestra preocupación no es quién lleva la batuta, quién hace la mejor cuña, sino cómo las cosas pasan en favor de restablecer un derecho que es vivir en paz y en tranquilidad en nuestro país. De acuerdo, pero de todas maneras la oposición ha logrado capitalizar. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, por cierto, del 7 de mayo, ¿no? ¿Cuánto le va a redituar la capitalización? ¿Sabe lo que pasa, Nina? Yo un poco también lo decía, creo que esto es un error. El pensar que alguien puede monopolizar los temas de seguridad o monopolizar la interlocución con las distintas instituciones policiales, porque todos hablamos. Por lo menos quienes estamos en el territorio y nos interesa de verdad los temas de seguridad. Entonces creo que eso no le hace bien ni a las policías, ni tampoco le hace bien al país, en donde lo que hoy día se requiere es poder tener políticas de seguridad, estrategias que sean efectivas. Claro, pero senadora, ayer el Frente Amplio le pide a la ministra del Interior que se retome justamente el liderazgo en materia de seguridad. Usted sabe que ha habido tensiones. De hecho, el senador de su partido nos dijo a nosotros acá en el mostrador, Francisco Huenchumilla, que lamentaba la forma en que se había legislado la ley Naín Retamal, que se hizo a la rápida, que yo traté de prevenir lo que iba a ocurrir. Todo esto por lo que pasó recordemos, ¿no es cierto?, en San Antonio, de si acaso efectivamente el carabinero actuó en legítima defensa cuando mata al delincuente que había atropellado a su vez a otro carabinero, o si se configura otro cuadro. Ayer hablábamos con Jorge Correa Sutil, miembro de su partido. No sé si se fue de la democracia cristiana, por favor, no quiero equivocarme. ¿Está todavía en la democracia cristiana?
No tengo idea. Ya, No sé. le pregunto No, porque como ha habido un éxodo de militantes, en fin, pero bueno, Jorge Correa Sutil, histórico militante. no forma parte de mis preocupaciones hoy día. Está muy bien, pero No. no, se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque usted fue muy crítica a esta ley dentro de lo que fue la tramitación en el Senado. Y el propio Jorge Correa, en tanto experto constitucionalista, hablaba también de que tenía muchos problemas esta ley, muchos problemas que generaban este tipo de confusiones, por ejemplo. Y usted fue muy crítica. ¿Usted cree que se cometió un error legislando de esta manera la ley Naín Retamal? Bueno, porque mire, yo creo que esto está muy vinculado con su comentario anterior, Mirna, en donde lo que se busca es la ventaja política, y no hacer bien las cosas. Lo que nosotros planteamos cuando esta ley, eh, la ley Ujú. Naín, porque así partió esta moción parlamentaria, eh, ingresó en marzo del año 2022 a la Cámara de Diputados, es decir, estuvo un año. Hay un subterfugio, yo no reclamo respecto de eso, porque eso está dentro de las posibilidades, son las reglas del juego. No recuerdo, pero probablemente uno también lo ha hecho. Cuando uno ve que una ley de uno no avanza mucho, lo pone como indicación en otra ley para que salga, y eso fue lo que ocurrió en la ley, por la ley Retamal, que era un proyecto aparte y que el gobierno, entiendo, había comprometido que iba a hacer indicaciones a ese proyecto de ley. Y bueno, después sus autores copiaron y pegaron en esta otra ley, en esa discusión, toda la ley anterior como una indicación. Lo he hecho porque en la pandemia nosotros teníamos un proyecto de ley para entregar gratuidad a Internet a los estudiantes. Nuestra ley avanzó en la votación en general, pero había otra ley, eso sí que nosotros lo conversamos con el Ejecutivo, siendo yo oposición en ese momento, era la ministra Hut de Transporte, y lo pusimos dentro, como lo pegamos dentro de una indicación, con acuerdo, con Ujú. trabajo con el Ejecutivo. La historia no terminó bien, eso sí, para nosotros, porque después el presidente Piñera lo vetó y no tuvimos gratuidad en el Internet para los estudiantes, a pesar de que habíamos llegado a un acuerdo con su propia ministra. Bueno, eh, volviendo al tema de la ley Naim Retamal, yo creo que efectivamente en esto se legisló apresuradamente en el Senado. Y claro, usted, tal como lo dice, nosotros en la propia sala eh, hicimos, bueno, reserva de constitucionalidad. Lamentablemente no lo pudimos presentar al Tribunal Constitucional porque se promulgó antes de que se pudiera concretar esta presentación. Y particularmente lo hicimos respecto del artículo primero de esa ley, en materia de prohibir las penas sustitutivas, porque eso sí que genera un desequilibrio ante la igualdad ante la ley. Senadora, Pero vamos bueno, a... Sí, vamos a dígame. ver que en el transcurso del tiempo las dificultades y lo que nosotros dijimos, que esta ley, a pesar de lo que decían sus autores, que protegía a carabineros, lo iba a dejar en una incertidumbre mayor. Bien, senadora, vamos a otro tema. Fíjese que la Corte de Apelaciones determinó que la democracia cristiana, respecto de lo que fue la expulsión de su expresidente Fuad Chaín, cometió una infracción al debido proceso y se deja sin efecto esta resolución. ¿Qué ha dicho el exdiputado? Bueno, acusó que en la DC hay una camarilla que responde a las órdenes de la senadora Yasna Proboste. Eh, a ver, es que ¿cuánto demuestra esto la tremenda crisis por la que ha atravesado su partido, que fue otrora tan importante eje, y se hablaba, ¿no?, de este partido bisagra durante tantos años, ¿no?, de la transición y luego los años, ¿no?, de estos 30 años de democracia? Mire, hoy día realmente creo que eso es la principal dificultad, pensar que esos son los problemas. Los problemas que hoy día nosotros enfrentamos están muy por fuera de lo que ocurre en los muros de Alameda 1460 o los fallos de un tribunal. Nuestros problemas son la inflación, la alza en el costo de la vida. Pero le duele que un ex Ah, camarada suyo haga este tipo de comentarios diciendo que usted es parte de una camarilla que le ha hecho que le ha hecho mal al partido. no, mire, yo creo que eso tiene que ver con sus propios dolores. No, yo hace cerca de 4 meses dejé la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana para abrir un cupo y que pudiera asumir Alberto Undurraga. Y
Y yo creo que, al igual que muchos militantes, nuestra principal preocupación hoy día es lo que le pasa al país. De acuerdo, pero independiente de aquello, entendemos que por supuesto cualquier partido político, uno entendería que más que un fin en sí mismo persigue objetivos, ¿no es cierto?, mayores, ¿no?, que tienen que ver, como usted señala, con los problemas del país, y no para qué están los partidos políticos. Sí, Mirna, sí, Mirna, pero mire, pero igual la democracia cristiana ha tenido una crisis muy fuerte, o sea, todo este éxodo de militantes, todo lo que ha pasado. En alguna parte, yo me imagino, ¿usted cuántos años lleva de...? el éxodo de militantes no es así de una envergadura tan grande como para Pero es que, hablar de una, pero son de una crisis. militantes Lo que que han sí, tenido un rol, digamos, importante en la historia bueno, del partido, ¿no? bueno, pero mire, yo creo que en esto, Mirna, a partir de su pregunta, ningún militante tiene el control de lo que pasa en un órgano colegiado, el Tribunal Supremo, ni tampoco sobre la directiva. Cuando nosotros creemos y promovemos en que los partidos funcionan democráticamente como funciona nuestro partido. Entonces, O sea, usted mire, yo descarta lo que... completamente que usted haya tenido alguna incidencia, ¿no es cierto? De alguna manera uno O podría sea, pensar mire, que fue alguien trata de decir aquello. yo me he enterado por los medios de comunicación, como se han enterado tal vez muchos otros, o incluso algunos pasan rápidamente la hoja porque, insisto, los problemas que a nosotros nos preocupan son los que hoy día tienen afligido a la gran mayoría de los Pero de chilenos todas y chilenas. maneras, ¿le duele a usted? Yo creo que usted lleva muchísimos años militando, no me acuerdo exactamente la última vez que hablamos. ¿Desde cuándo está militando usted, Yasna Se Proboste? estaba en segundo medio, imagínese, hace mucho Ya. tiempo. ¿Para qué vamos a decir Yo cuántos estaba años? proscrito en ese tiempo. Ya, pero por eso le Pero, pregunto, ¿no? ¿Cuánto le duele a usted lo pero que ha pasado con su partido? mire, lo que ocurre es que uno no se puede quedar en el lamento, sino en la acción. Y yo creo que en esto nuestra acción fue haber acompañado una mesa nacional, una mesa que resultó electa democráticamente y ganadora en este proceso. Eh, Nosotros hemos acompañado a las mesas comunales cuando han habido requerimientos de parte de ellos en apoyos puntuales. Durante el año pasado hemos estado acompañando en las jornadas de formación, que era nuestra responsabilidad hasta que estuve en la mesa. Y yo creo que hoy día el mayor dolor para la democracia cristiana es ver lo que le ocurre a nuestro país. El mayor dolor es ver cómo, a pesar de todos los esfuerzos, no logramos recuperar la paz, la tranquilidad en nuestras calles, en nuestros barrios, acompañando a nuestros dirigentes que están en los territorios. Esa es nuestra preocupación. Yo creo que parte de los momentos en los que se configuran las crisis tiene que ver con perder esta mirada más de largo plazo de lo que ocurre en nuestro país. Senadora, solo va a cerrar este punto porque usted es sabido, ¿no es cierto?, que en el Senado ha tenido algunos encontrones, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con la senadora Jimena Rincón, quien fuera durante muchísimos años también militante del Partido Demócrata Cristiano, hoy día forma parte de Demócratas. Cuando ella dice temas como, el gobierno dice que no quiere el gatillo fácil, pero parece que quisiera una ruleta rusa para la seguridad de los chilenos. Esta es una de tantas otras declaraciones que ella ha hecho que son súper fuertes, ¿o no? ¿Cuál es qué le pasa a usted cuando la escucha decir este tipo de comentarios? Bueno, mire, yo creo que eso ratifica en que por lo menos yo no tengo ningún problema personal con ella, nunca los he tenido. Mis problemas tienen que ver con que ellos abandonaron hace mucho tiempo un proyecto político de centro izquierda, de progresismo en nuestro país. ¿Y se fue hacia otro sector político, dice usted? Bueno, ellos renunciaron a la democracia cristiana, No, es pero le un pregunto, tema... de pasar de la centroizquierda, usted dice que ellos ya no forman parte, digo ellos como la propia senadora o Matías Walker. Bueno, Ellos, mire, yo no he escuchado a nadie decir que el gobierno quiera una ruleta rusa, salvo sus expresiones. Y creo que eso además nos da cuenta de los esfuerzos que hicimos en el propio Congreso la semana pasada para sacar adelante un conjunto de iniciativas en las que jugó un rol muy activo el gobierno. Y lo digo porque no fue solo la ley Naim Ratamal, sino todas aquellas, la ley que, por ejemplo, refuerza el rol de gendarmería, las modificaciones legales que agravan el delito de secuestro, la modificación al control de armas, que hay aumentos muy
significativos para aquellos que porten armas, artefactos en sitios de concurrencia pública. Eso fue parte de la agenda, Mirna, de la semana pasada, y son leyes que ya están publicadas. Entonces son declaraciones para la galería, dice usted. El delito de secuestro en nuestro país ya estaba tipificado, pero ahora incorpora hipótesis que son muy importantes, sobre todo para aquellas que hemos luchado durante tantos años por los temas de los delitos en contra de las mujeres, los secuestros, los encierros, la detención prolongada por más de 48 horas, hoy día está tipificado y tiene sanciones mayores. Todo eso lo discutimos y lo aprobamos la semana pasada, antepasada, por el impulso del propio gobierno. Entonces, tratar de desconocer en que aquí el gobierno ha tenido una agenda en materia de seguridad, creo que no corresponde, más allá de si uno le puede tener simpatía o no a un gobierno. Creo que eso no nos puede hacer nunca perder la objetividad respecto de las iniciativas que se tramitan y de las posibilidades que uno tiene para poder también incidir en mejorar ciertas iniciativas. De hecho, mire, tanto es así que yo refuerzo yo no tengo un problema personal con ella ni con nadie. Mi problema es político. Pero están en las antípodas en este momento del marco del arco político, definitivamente. Sí, pero, o sea, después claro, de ser pero camarada... mire, cuando ellos presentan una indicación en la ley Naim Retamal para eximir de la responsabilidad al mando, a mí me parece que eso no es un problema personal, es un problema político. En una institución jerarquizada uno no puede eximir de responsabilidad al mando. Y por eso es que nosotros presentamos una indicación para eliminar la indicación que ellos habían presentado. Debo haber sido bien convincente porque hasta ella votó a favor de lo que yo había dicho, o sea, votó en contra de su propia indicación. Entonces, insisto, yo creo que en esto lo que nosotros tenemos que ser capaces es de entender en que este es el momento en lo que tenemos que contribuir con iniciativa, más que con la cuña, como lo decíamos. Mire, Senadora, nosotros estamos convencidos en que hay que llevar adelante un plan para retirar las armas de las calles, para poder fortalecer el rol de las instituciones en las comunas. Y ojalá, Mirna, en algo que nosotros lo planteamos también públicamente. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de liberar al personal policial de las tareas que hoy día pueden hacer civiles en las comisarías, en las tenencias, porque es de todo sentido que las personas con formación policial estén dedicadas a esas tareas y no al trámite administrativo. perfecto. Senadora, vamos a ir, estamos conversando con la senadora Yasna Proboste, senadora por la región de Atacama. Ya vamos a ir, senadora, con lo último que tiene que ver con la promulgación de la ley TEA. Vamos con eso. Con lo que me habían invitado. Totalmente, vamos. Pero solamente, oiga, pero aquí sí que le pido, contesten cuña, como decimos los periodistas. ¿Hay espacio en el Congreso para avanzar con un sexto retiro? Hemos visto a la diputada Pamela Giles en la propaganda electoral de cara a las elecciones del 7 de mayo, además por el Partido de la Gente, siendo ella humanista, para hablar, entre otros temas, de el sexto retiro. ¿Hay agua en la piscina en el Congreso para avanzar en una medida que ha sido muy cuestionada desde el Banco Central por los efectos nocivos que podría tener para nuestra economía? Mire, yo espero colocar toda la energía en que saquemos adelante el royalty, en que podamos tener una reforma tributaria y que por esa vía podamos tener una política redistributiva de largo plazo. Ya, pero ¿usted ve posibilidades de que avance el sexto retiro? ¿Viste? Tú me dijiste que íbamos a hablar de... Ya, vamos a ir con eso, ¿no? Si era solamente para tener una idea, porque... Clara, No, vamos, si usted... Oiga, si le damos todo el tiempo del mundo, pero era solo para saber si usted ve que eso puede avanzar, nada más. Yo digo que hoy día toda la energía, al menos en el Senado, está en la discusión respecto del royalty. De hecho, hoy hay una votación muy importante respecto del royalty en la Comisión de Hacienda. Creo que es importante, particularmente para las regiones nuestras, significan mayores recursos para hacer desarrollo, innovación, generar empleo, que es lo que hoy día se requiere, que son temas de largo plazo, de mediano plazo, que eso es lo que le hace falta a nuestro país, no esta mirada del ombligo del corto plazo, y además una reforma tributaria que permita que los que tienen más paguen más, de manera de poder mejorar la salud. Además lo digo, Mirna, esto no es de ahora, porque usted puede ver incluso nuestras propuestas que fueron hechas en foros de cara al país,
nosotros dijimos tenemos que mejorar las remuneraciones de los carabineros, particularmente aquellos que están en zonas críticas y desempeñando tareas críticas. Ya. Bueno, Vamos entonces, pues, senadora. La nueva reforma tributaria. Vamos entonces, senadora, porque tenemos, bueno, hay siempre muchos temas que conversar. Usted acaba de mencionar la reforma tributaria, pero pasemos al tema que yo sé que a usted le importa muchísimo, que es la promulgación de la ley TEA de trastorno del espectro autista, ¿no? Y quiero preguntarle, en definitiva, ¿cuáles son los alcances que esto tiene? ¿En qué se traduce esta ley? ¿Qué beneficios va a tener para las personas que están, digamos, dentro del espectro autista en Chile? Mira, esta es una ley muy importante, es la primera vez que tenemos una ley que reconoce a las personas con trastorno espectro autista, las dificultades, las diferencias del neurodesarrollo, que generan dificultades que son muy significativas en la interacción, en la mantención de la comunicación social, en conductas que muchas veces son repetitivas y que nos cuesta tanto reconocer y que fueron tan invisibles que además hay un subdiagnóstico en nuestro país. Esta tramitación, aquí trabajamos 3 comisiones del Senado, 3 comisiones unidas, Salud, Educación, la Comisión de Mujer y Equidad de Género, las organizaciones que tuvieron un rol muy importante. Mire, a diferencia de la ley Naim Ratamal, en donde se escucharon a 3 personas, en una audiencia aquí tuvimos más de 60 organizaciones que fueron escuchadas, con plataformas para escuchar propuestas de indicaciones. Lo más relevante es que esta ley establece el diagnóstico oportuno, que constituye un elemento central para poder tener además una mejor trayectoria de vida. Tiene cobertura, se garantizan cobertura en los ámbitos de salud, pero también de educación, en desarrollo social. Implica la necesidad de reforzar el sistema educacional. Se reconocen a las cuidadoras, que son, digo cuidadoras, porque en su gran mayoría son mujeres, de sí, que hay hombres, pero son una minoría, y por lo general son mujeres solas. ¿Y qué le hizo a usted, senadora, perdone que le interrumpa, pero qué le hizo a usted empujar esta legislación en lo personal? Esto es una moción parlamentaria que venía de la Cámara. Cuando llegó al Senado, bueno, en nuestra región existen organizaciones que a mí me ha tocado conocer en mi tarea parlamentaria, y allí principalmente lo que a mí me golpeó muchísimo fue los relatos de las mujeres, de cómo ellas quedan solas. Insisto, Mirna, no es todos, pero la gran mayoría. Cuando un niño, una niña nace con una enfermedad así, rápidamente los hombres abandonan. No, insisto, no son todos, porque incluso de las organizaciones nos tocó escuchar relatos de papás que están a cargo de sus hijos. Entonces, bueno, es la preocupación del aumento de los casos de personas espectro autista, la cercanía que uno tiene también de personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que viven en esta realidad muy solos, muy expuestos a desigualdades de todo tipo. Desigualdad en el acceso a la salud, a los tratamientos, a distintas oportunidades. Hay un desamparo que esperamos de alguna forma con este proyecto de ley comenzar a reparar. Pero mira, las leyes por sí solas no son la transformación que uno espera. Lo digo por un punto en particular, porque se estableció en esta ley, se consagró el derecho de que las familias trabajadoras, mamá o papá, o adultos responsables del cuidado de las personas, cuando muchas veces son llamados del colegio, en que el niño se descompensó y tiene que salir rápidamente, se encontraban con todo tipo de dificultades con sus empleadores. Pues bien, nosotros colocamos una norma en esta ley que basta que y esta comenzaba a regir de inmediato, comenzaba a regir de inmediato, porque hay algunas que son más largas, claro, que comienzan en 6 meses, etcétera. Pero esta comenzaba a regir in acto, que la persona iba, el adulto a cargo de una persona con espectro autista, a la inspección del trabajo para dar cuenta con el diagnóstico, de manera de que no se considerara que abandonaba su trabajo cuando tenía que ir a socorrer, a ayudar, a contener a la persona con trastorno espectro autista. Y eso nosotros hemos tenido referencia de parte de las organizaciones que no está ocurriendo en los territorios. Entonces, por eso también desde la Comisión de Educación nos vamos a juntar con la ministra del Trabajo para que pueda
impartirse un instructivo muy claro de manera de que esto se haga efectivo. También dentro de la ley se estableció que el Ministerio de Salud va a incorporar el estudio para que esta patología pueda ser incorporado al Sistema de Garantías Explícitas de Salud, el GES. Pero para eso se van a hacer cambios intermedios, como incorporar salas de tratamiento, de rehabilitación, no de rehabilitación, de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento de personas con espectro autista. Y hay algo que fue bien valorado y que es el reconocimiento a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, asegurar que exista un desarrollo personal, independiente, que se respete la autonomía, la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno espectro autista, que puedan ejercer y desarrollar a partir de la severidad con la que enfrentan el trastorno, todo el ejercicio de sus derechos en igualdad de garantías con las demás personas, que se garantice su inclusión social, educativa, realizar campañas de concientización, y eso es muy importante, Mirna, sobre el trastorno espectro autista, con campañas de información, de difusión, no solo de la ley, sino de lo que significa que convivamos todos en nuestra sociedad. La detección temprana del trastorno espectro autista, la promoción de los servicios. Esta es una ley que fue muy, muy enriquecida en el trabajo en el Senado, con las organizaciones, y por eso que a uno no le deja de llamar la atención cuando esto que debe constituir un aprendizaje, una lección permanente de decir, es posible mejorar las iniciativas legales, en algunos casos se quiera desconocer. Bien, pues senadora Yasna Proboste, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias también por traernos este tema que yo le digo, yo personalmente tengo, digamos, una experiencia muy cercana respecto de lo que significa de un padre, hombre, y de una madre, por cierto, también, pero de un padre muy comprometido con su hijo, con TEA, digamos, o Asperger en su caso, ¿no? Así que muy agradecida también. Todos por lo que todos tenemos una experiencia cercana y a veces tan invisibilizada. Totalmente, así que muy agradecida por eso también. Que el rol de los cuidadores de las personas en espectro autista tiene que ser relevado, tiene que ser reconocido, tiene que ser comprendido por nuestra sociedad y tiene que ser apoyado. Totalmente. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora. Gracias, que esté muy bien. Día. Gracias. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a estar conversando sobre la franja constitucional, todo lo que tiene que ver con el marketing político. ¿Qué está pasando en ese ámbito del análisis? Vamos a estar conversando con Cristian Leporati al regreso de esta pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio.